tell me when to start? ¿Ya? Bueno, buenas noches, bienvenidos a Books and Books. Muchísimas gracias por estar aquí para esta presentación tan especial del segundo libro de Ismael Cala, Un buen hijo de P, que ya él les va a decir de qué son esas P's. Su primer libro, El poder de escuchar, también lo presentó aquí con nosotros, o sea que yo creo que hicimos algo bien porque está de vuelta aquí. Gracias también a todos los que nos están viendo desde su hogar. Este programa está siendo transmitido en vivo, así es que ustedes pueden también enviar sus preguntas y las contestaremos aquí. El programa Live at Books and Books es posible en parte gracias al patrocinio de The Knight Foundation, así que le agradecemos también muchísimo a ellos. Y bueno, un pequeño anuncio, tenemos eventos todas las noches, así es que cuando compren su libro no se olviden de llevarse un calendario que tenemos en nuestras cajas. Y a ustedes que están en casa pueden entrar a booksandbooks.com y ahí para que se enteren de todos nuestros eventos. Y bueno, más que presentar a Cala, porque todos ustedes ya lo conocen y ustedes también, como el conductor del programa de CNN que lleva su nombre, de los que más se ven en América Latina. Así que más que presentarlo, yo quiero darle una muy cálida y enorme bienvenida a su casa, a Ismael Cala, nuestro amigo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Oye, pero aquí sí hay calor humano en esta sala. Me encanta, me encanta. Bienvenidos, muchas gracias. También la bienvenida a todos los que nos están viendo por live streaming en cualquier parte del mundo, que eso es lo lindo de la tecnología, que hay muchísimas personas que a lo mejor no nos pueden acompañar física y presencialmente esta tarde, pero nos están viendo a través del live streaming por una hora. Vamos a tratar de mantenerlo durante el contexto de esta hora. Bueno, si se pasan y ustedes tienen otras preguntas, nosotros podemos quedarnos un ratito más, pero será una hora para los que nos están viendo. ¿Me alcanzan un libro, por favor? Perfecto. Porque estamos aquí para celebrar la lectura. La lectura con propósito. No, ya me lo traen. Muchas gracias. Gracias. La lectura con propósito, esta se ha convertido en... Gracias. En una casa que conocía yo antes de convertirme en autor, que había venido a Books and Books a alguna presentación de amigos, de escritores a los que conocía y seguía, pero ya ahora la siento como una casa propia porque el año pasado me recibieron para presentar El poder de escuchar y este año nos reciben para presentar Un buen hijo de P, y yo digo que hay muchos espacios donde uno hace presentaciones del libro, pero este tiene una magia especial. Y Gloria me decía algo en la oficina que me decía, Ismael, porque aquí está la magia, hablando de lo que tú tratas en este libro, de la pasión. Tanto la persona que fundó este espacio como todos los que aquí trabajamos, pudiéramos estar quizás ganando mucho más dinero, haciendo algo más, vendiendo otra cosa que fuera más rentable que vender libros. Sabemos incluso la industria del libro en este momento por el proceso que atraviesa, que cada vez son menos las librerías que existen, que venden solo libros. Ahora los libros los meten en farmacias o en tiendas por departamentos. Entonces yo quiero celebrar a Gloria y al equipo de Books and Books por ser un lugar que se ha mantenido contra viento y marea defendiendo la lectura, la literatura y el maravilloso y mágico mundo de los libros. Para ellos pido un fuerte aplauso. Porque sin dudas es un placer estar con todos ustedes. Bueno, lo primero es, ¿cómo están hoy? Hay mucha gente con hambre que no contestó. ¿Están bien? Sí. ¿Hay pasión? Sí. Qué bueno. Me encanta porque realmente... ¿Dónde está mi madre que no la he visto? ¿Dónde está? Ponte de pie, por favor. Pero mira qué linda que ha venido. Ven. Ven. Aprovecho para hacer el comercial porque está soltera y quisiera tener un compañero. Mira, date la vuelta, por favor. Muy bien, gracias. Qué linda estás.
Ven. La propaganda que me han hecho no ha servido de nada. ¿Ya aparecerá? Has estado trabajando en otros departamentos, así que algo llegará. Bueno, mi mamá, que está aquí, realmente por muchos meses estuvo engañada sobre el título de este libro. Ella no supo, alguien, que no fui yo, la llamó un día y le dijo, ¿es cierto que tu hijo ha escrito un libro que se llama Un buen hijo de P? Y ella me llamó asustada y me dice, ven acá, yo sé que estás escribiendo un libro, el segundo, pero alguien me dijo que se llama Hijo de la Gran P, un hijo de P. Le digo, sí, mira, ese es el título, yo no te lo he dicho porque es una sorpresa. Es una sorpresa para ti, es una sorpresa lo que hay dentro del libro que tiene mucho que ver contigo y tampoco te lo voy a adelantar hasta que no hagamos por lo menos una primera presentación pública del libro. Y fue en la Feria Internacional del Libro de Miami donde realmente ella por primera vez entendió el porqué de un aparente título tan irreverente y luego se dio la sorpresa sin leerlo de que presentamos la dedicatoria íntegra que muchos de ustedes ya habrán leído o van a leer en este libro. Es justamente a mi madre con, digo yo, contrato de exclusividad absoluta y de confidencialidad incluidas, cláusula, también pongo acá. Y empiezo diciendo a mi progenitora, quien nunca se ha dado por aludida por el irreverente título Un buen hijo de P. Claro, nunca supo que el título era ese. A la mujer que camina con la frente en alto mientras su hijo vocifera al mundo ser un buen hijo de P. A ti dedico este libro, mi adorada Tania, guerrera de Dios, generosa, decidida, ingeniosa, líder, alguien que a sus 58 años salió de nuestra isla de Cuba natal para aventurarse a cambiar paradigmas ya sedimentados por casi 6 décadas de vida. A ti, mamá, mi solemne y profunda admiración por elevar tu alma y abrir tu mente al crecimiento humano, al desarrollo espiritual que ocurre a cualquier edad o época de nuestras vidas. Sin duda, el mérito aumenta mientras más resistencia al cambio hemos añejado con el paso del tiempo. A ti, mamá, porque a pesar de tus 2 accidentes de tránsito tan mediáticos, mientras aprendías a conducir a los 59 años, nunca te dejaste paralizar por el miedo o por el recuerdo del trauma. Pensar, mamá, que en el primer accidente te montaste sobre la acera e hiciste con tu pequeño auto una entrada triunfal en una peluquería dominicana de Hialeah, Miami, como si llegaras de manera VIP a un secado express. Sin víctimas fatales, solo cristales rotos y una palma decorativa dañada que le pagamos a la ciudad. En el segundo accidente, mamá, giraste a la izquierda sin medir bien que de frente venía a toda velocidad una señora mayor que tú y con menos reflejos. Y una vez más, saliste ilesa, gracias a Dios, no solo físicamente, sino del segundo trauma que a otros mucho más jóvenes les hubiera impedido volver a tomar el timón. A ti, mamá, por ir más allá del paradigma de la belleza física y lo exterior, al enamorarte de mi padre, tu pretendiente, a quien le faltaba el brazo izquierdo. A ti, mamá, por no escuchar a quienes te decían con despiadada crueldad cómo te casarás con el manco si eres la más linda de todo el pueblo. A ti, mamá, que con dignidad y valentía asumiste seguir adelante luchando por nosotros, hijos de un mal divorcio. A ti, mamá, por ser capaz de perdonar a mi padre y entender que su vida fue secuestrada por las voces que escuchaba en su mente, algo que no sabías en su momento y que se diagnosticó tardíamente como esquizofrenia. A ti, mamá, porque, como todas las madres, nunca dejaste de proteger a tus hijos, de amarnos como somos. Sé que en ese empeño has llegado a poner a un lado tu propia vida personal. A ti, mamá, por entender y cambiar el paradigma del hijo que nunca crece y sigue ante los ojos de la madre como un bebé indefenso. Gracias por permitirme crecer, volar y soñar sin que eso sea una amenaza para nuestra estrecha relación de amistad, cariño y admiración mutua. Gracias, entrañable Madre bendita Tania, por dejarme ser,
vivir y amar teniéndote siempre cerca, en mi alma y en mi vida. Con orgullo te digo que soy, a mucha honra, un buen hijo de P. Y tú tienes mucho que ver con ese logro. A ti, mamá, para que sin tapujos compartas este libro con tus compañeros de fe en la iglesia cristiana a la que asistes en Miami. Dios es amor, Dios te protege, Dios te mima. Este libro también va dedicado en mi nombre y el de mis lectores a todas las madres del mundo. Yo quiero que se pongan de pie todas las madres que están en esta sala, por favor. Miren cuántas. Miren cuántas. El libro, gracias a ustedes. El libro va dedicado a todas las madres, simbolizando mi mamá. Y es por eso, son ellas por las que hoy hacemos este homenaje. Desde el inicio estamos rompiendo el estigma peyorativo de una frase que puede convertirse en un elogio más que en una ofensa si así lo decidimos. Ese es el propósito, esa es la misión, romper paradigmas para transformar y elevar nuestra vida. Esa es la dedicatoria de este segundo libro. Y la verdad que esto es una obra de Dios. Yo dije en el primer libro cuando estuve en esta sala que sí tomó mucho más tiempo prepararlo, casi 2 años. Y fíjense ustedes, tomó tiempo la investigación del libro. Era un tema que se transformó del poder de sonreír al poder de escuchar y tomó tiempo rehacer, repensar el libro, investigarlo. Pero lo que más tomó tiempo del primer libro, que ya es tiempo ahorrado en el segundo, fue combatir los demonios internos, las dudas, los miedos, los propios paradigmas con los que nosotros todos los días luchamos, de pensar dentro de la caja, de juzgarnos prematuramente y de hacernos tantas preguntas que son las que no nos permiten avanzar. Y la verdad, el proceso de mi primer libro fue un proceso doloroso internamente, porque constantemente yo me preguntaba, ¿qué le aporta esto a los demás? ¿Qué sentido utilitario tiene que tú escribas algo? Y a pesar de que el editorial en el primer libro quería unas memorias o algo que fuera mucho más autobiográfico, nosotros logramos negociar para que fuera el poder de escuchar lo que resaltara en esa portada como título y no el nombre del autor, y que dentro del libro también, a pesar de que hubiese mucho autobiográfico, el tema central del libro fuera lo más importante que quedaba en el lector. Porque yo siento, y por eso yo lo digo, no me considero escritor, me considero un comunicador que ha encontrado un nuevo vehículo y que me apasiona, que son los libros maravillosos para comunicar. Anoche tuve en Cala, en CNN, que me dieron la oportunidad nuevamente de compartir con mi audiencia habitual un programa, 1 hora completa dedicada a hablar sobre este libro, pero no sobre el libro solamente, sino sobre los conceptos en los que baso el libro. Y tuve al doctor César Lozano, a quien admiro muchísimo, mexicano y que ha trabajado por años el tema de la capacitación profesional y personal. Tuve a Mariela Encarnación, gran amiga, gran comunicadora. Además tenemos mucho en común. Ella dice que yo soy su versión masculina y yo estoy seguro que ella sería mi versión femenina, porque nacimos el 8 de septiembre. ¿Qué más podemos pedir juntos? Y tuve además a alguien a quien respeto mucho, porque ese sí es un escritor sagaz, con recursos literarios. Es José Ignacio Valenzuela, el Chascas, chileno. El que no ha leído sus libros, alguna de las telenovelas, por lo menos ha cambiado de canal y lo ha visto. Él ha escrito muchas de las telenovelas que han sido éxito a través, por ejemplo, de Telemundo. Recuerdo yo La Casa de Al Lado, entre algunas otras. Y realmente tiene ahora la trilogía del desamor, que es una trilogía de libros interesantísima. E invitaba al Chascas porque yo le decía, mi pretensión en algún momento, cuando tenga mucho más tiempo para trabajar los recursos literarios, tomar cursos de escritura creativa, es dominar la dramaturgia y poder llegar a ser alguien que juega con la literatura. Mientras tanto, digo, mi intención es usar las palabras con una lectura con propósito. Y este libro, fíjense ustedes, iba a ser por la línea del primero. Porque como nos fue tan bien con el primero, escribiendo en primera persona, narrativo, tipo ensayo, ¿verdad?, testimonial, yo dije, bueno, pues el segundo más o menos va a ser así. Y se habló con Random House para que fuera un libro sobre las 3 P's de éxito
que Ismael Cala quería compartir con la gente que quiera leerle como sus claves de éxito, porque mucha gente, lo que yo me he dado cuenta es que siempre, y sobre todo los jóvenes, a veces dicen, ¿y cómo lo pudiste hacer? ¿Y cómo saliste de Cuba? Y después además hay otra idea de que uno está en televisión y eso te hace diferente y que tu vida fue de alguna manera diferente. Y entonces a mí me gusta siempre romper esa aparente distancia que un medio como la televisión, que es más apariencia que esencia, puede construir y decir, no, un momentito, yo no salí de Cuba a los 3 años, como a lo mejor tú imaginas, salí a los 28, me tuve que reinventar con 29 años, tuve que ser mesero de 2 restaurantes, de los 2 me votaron porque no tenía vocación de servicio. Y claro, y es la verdad, pero de esa buena etapa aprendí algo, justamente adquirir una vocación de servicio para decirle, Dios, quiero regresar a mi profesión, a lo que me gusta, a lo que me apasiona, pero con una vocación de servir a los otros, no con la vanidad de pararme frente a una cámara de televisión porque era lo que aprendí de niño, sin entender una responsabilidad, un propósito de por qué hacerlo. O sea que toda la vida tuvo un porqué, y lo tiene en la vida de cada uno de nosotros, y es lo que a mí me interesa mostrar con los libros. El que se llame Un buen hijo de P, ¿cuántos venezolanos hay aquí? ¡Wow! ¡Arriba Venezuela! Yo soy cubano, pero soy adoptado venezolano. Y le debo tantas cosas a Venezuela en lo que me ha pasado en los últimos 4 años en mi carrera profesional, que es impresionante. No quiero hacer una lista, pero les tengo que decir, yo conocí a John Maxwell en Venezuela, conocí a Deepak Chopra y hoy estamos en una alianza Chopra-Kala que continúa este año 2015 con 2 ciclos de meditaciones, con irme a la India el 12 de febrero a estudiar de la mano de Deepak Chopra por una semana en Kerala, la cuna de la medicina ayurveda, por ser invitado por Deepak Chopra como conferencista en su próximo evento en el Chopra Center en San Diego, que se llama Seduction of the Spirit, o Seducción del Espíritu, en julio próximo, y tantos otros proyectos que hoy hacemos. Y conocí a Deepak Chopra en Valencia, Venezuela. Pero además, desde que comenzó este programa Kala en CNN, el primer público nato donde hubo una química y una conexión más allá de ningún contexto de crisis política, siempre lo aclaro. Año 2010, noviembre. Fue algo que se fue construyendo inmediatamente. Hubo algo especial con Venezuela. Y entre las cosas supuestamente negativas que yo pudiera recibir desde Venezuela por el tema político y lo que me toca hacer como comunicador, vehículo, facilitador en un diálogo que muchas veces no tiene diálogo, y lo saben ustedes, en el tema político tan polarizado que hay en Venezuela. Pero este libro es lo que es hoy gracias a Venezuela. Y les digo por qué. Les digo por qué. El libro se contrató, se estaba escribiendo. El índice que mandé a la editorial no tiene nada que ver con el libro que es hoy. Este libro se estaba escribiendo en primera persona, como el poder de escuchar, con las 3 P's. Pasión, paciencia y perseverancia, que ya existían desde hace mucho tiempo. Y una noche, febrero del año pasado, con la crisis venezolana de las marchas estudiantiles, me tocó uno de esos periodos más fuertes de programación política, crisis, cómo lo manejas, responsabilidad, cuando te sientes que tienes una responsabilidad de ser neutral, de ser tú objetivo. Y aún así me iba yo a mi casa en las noches y leía el Twitter y veía los insultos de un bando, los insultos del otro bando al día siguiente, dependiendo de cómo quedaban las percepciones de la gente, de cómo tus invitados trataron el tema, que es algo muy subjetivo. Y una noche leí ese tweet que decía, Kala, eres un buen hijo de P. Y no dormí, porque dije, ¿estaré haciendo de verdad algo? O sea, esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Un programa así, en el que yo trate de mandar cosas positivas, sí, de todas maneras me llegue en medio de todo esto un torbellino de cosas negativas. Y ahí fue la noche de insomnio que yo dije, pero tú te tienes que especializar en lo que te ha pasado en tu vida, de transformar lo negativo en positivo, con tu propia historia. Tienes que hacerlo con todo, hasta con las redes sociales. Tú no puedes ahora
contestar una provocación en negativo con esa misma emoción en negativo. No puedes contestar al veneno con más veneno. Tienes que usar amor. Tienes que transformar esto en positivo. Me tomó como 3 o 4 días. No llegó esta cosa que yo digo que es un download de allá, del más allá. No llegó esa noche. Llegó 2 o 3 días después cuando hizo así. Es que fue como cuando tú haces así y dices, ¡guau! Pero si es que este es el título de tu libro. Es que tú sí eres un hijo de P. Estás escribiendo un libro de 3 P's de éxito y este tipo que te ha mandado el tweet supuestamente cree que te ha ofendido, pero no te ha ofendido. Te está realzando un mensaje que tú estás escribiendo. 3 P's de éxito. Yo no puedo decirle, cuando yo recibí eso, así, fue una cuestión de 30 segundos, todo esto armado, ya, armado, un download. Llamo a la editorial y les digo, lo lamento, el libro no se llama como se llama, el libro no es lo que ustedes tienen en el índice, el libro ni siquiera va a ser un ensayo, el libro va a ser ficción, va a ser una fábula, se llama Un buen hijo de P. Yo dije, a lo mejor esta gente me dice, tienes un contrato firmado y esto no va así, Cala. Pero no, el email que llegó dice, wow, qué título. Y yo le dije, sí, te explico, es justo por las P's que estamos escribiendo y por un tweet que me acaba de llegar que me dice esto y justo ese es el propósito del libro ahora. Es romper paradigmas para elevar y transformar tu vida. Es si la vida te dio un limón, en vez de decir qué agrio está el limón, haz una limonada y tómate y disfruta la limonada. Y usa esa metáfora para todo. Porque si puedo cambiar el significado de una simple consonante, que es la P, en una frase tan manida que hay cadenas de televisión que no me han permitido mostrar la portada del libro por la superficialidad de decir que esto es una ofensa y que ofendería a sus televidentes. Come on. Entonces, si eso es así, es el mundo en que vivimos, pero sí podemos mostrar las caricaturas de Charlie Hebdo con Mahoma, pero no esta frase. Entonces yo digo, ¡ay, qué coherencia tenemos los seres humanos! ¡Qué coherencia en el mundo en que vivimos hoy! Cuando si abrieras el libro, sería uno de esos casos donde yo te diría, no juzgues el libro por la portada. Porque en cuanto lo abras, te vas a dar cuenta que lo que está haciendo es jugando con tu mente desde que ves el libro. Porque efectivamente nuestra mente nos juega una mala pasada constantemente. Y yo tengo que lidiar con mi mente todo el tiempo, como todos nosotros, y con nuestra espiritualidad. Y yo creo que la verdad tengo que agradecer, y quiero hacerlo acá porque esto queda grabado por el resto de nuestros días y más allá en la nube, esa que existe, que nadie sabe cuál es. Pero esa nube que además no llueve, la nube sí sigue condensando y ahí no llueve nada. Sigue creciendo la dichosa nube. En esa nube va a quedar esto y yo quiero agradecerle a esa persona que hoy no recuerdo que me envió el tweet para decirle, me has hecho un inmenso favor. Porque además yo nunca antes me hubiera atrevido a decir en tweet, somos unos hijos de P. Y hoy yo digo, ¿cuántos hijos de P hay aquí? Muy bien. Así que gracias. Es un movimiento de hijos de P que han entendido que ser hijos de pasión, paciencia y perseverancia tiene un significado muy profundo más allá de la vida de estos dos personajes principales en esta fábula. Estamos en tiempo, me quedan 5 minutos y luego abrimos a preguntas. En esta fábula, que es una fábula que tiene mucho de Ismael, la verdad tengo que decir. Como yo digo acá, ¿dónde es realidad? ¿Dónde es ficción? Cada lector se lo va a preguntar. Hay mucho de autobiográfico en el personaje de Chris, de un Ismael que a los 20 años pensaba como Chris. Intelectualmente bastante avanzado, emocionalmente analfabeto. Y dejaba que sus emociones, sobre todo las que venían de una herencia del pasado, de un condicionamiento de nuestra infancia, de lo que escuchamos decir a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros abuelos y nuestro entorno, que nos programara este computador que es la mente. Ese es Chris, un personaje que a sus 24 años ama locamente a Mari, su novia, pero tiene terror
de dar el paso a un compromiso serio y casarse. ¿Y cuánta gente que está en esta sala en algún momento no ha tenido ese miedo a dar un paso a un sí definitivo? ¿Verdad? Aún sabiendo que emocionalmente esa es la persona. Pero no es ese el miedo. El miedo es a otra historia. Otra historia que viene del pasado, como en el caso de Chris, que es huérfano, que viene de un padre que abusó de su mamá, alcohólico, y como consecuencia del alcoholismo, el abuso doméstico, y que viene de terminar siendo criado por unos tíos que en realidad no lo querían, que se quedaron con él como la carga que le tocó y la herencia de una casa. Historias muy familiares. Yo he descubierto en este tiempo tan largo haciendo periodismo que efectivamente la realidad supera la ficción. Porque cuando usted ve una película y tú dices, wow, ¿de verdad era tan mala la protagonista? Y después ves un titular en un noticiero de lo que hizo alguien en la vida real, tú dices, bueno, lo que acaba de hacer esta persona, por lo que la están juzgando en la vida real, ni se parece a lo que vi en la película. La realidad supera la ficción. Entonces hay un poquito de Ismael en Chris a sus 24 años, pero hay, yo creo que mucho más de Ismael en Arturo, el personaje del life coach, porque es un conductor de televisión que a sus 40 años, me quité 5, tengo 45, a sus 40 años le ha interesado y le ha fascinado el mundo de explorar lo que somos los seres humanos por dentro. Esa ecografía de cómo vivimos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu combinado, inteligencia emocional, algo que ahora está muy de moda y que se dice llamar life coaching. Yo no soy un life coach, pero estoy preparándome y certificándome en esa área porque me fascina y porque siento que de alguna manera yo tuve que aprender todas estas cosas, psicología, psiquiatría, por nuestra herencia familiar. Porque como yo decía acá, yo crecí en una familia donde lo más cruel que recuerdo que una vez alguien me dijo es, pero tú eres de la casa de los ahorcados. Porque efectivamente en pueblo pequeño, infierno grande, y no era secreto en mi pueblo que mi abuelo se ahorcó. Yo era muy niño. Mi recuerdo de mi abuelo es muy borroso, pero luego yo tenía 19 años cuando se quitó la vida de la misma manera mi tía, la hermana de mi papá. Y eso sí me llegó muy de cerca porque de mis 3 hermanos, mi mamá está aquí sentada, sabe que la relación más cercana de esa tía, que además tenía un tema emocional fuerte de no abrirse mucho con la gente, por alguna razón ella y yo teníamos, Araceli y yo teníamos un contacto mucho más cercano que la relación de mis hermanos con ella. Y lo mismo fue con la historia de mi padre. Mi papá fue brillante, un ingeniero químico brillante, pero el tema de la esquizofrenia, obviamente, y sobre todo el diagnóstico tardío y la falta de un tratamiento, digamos, integral, que no solo incluyera los químicos, sino el tema de yoga, meditación, desarrollar la espiritualidad y la vida social, que eso no lo tuvo. La vida de mi papá fue desafortunada, terminando encerrado en su cuarto y luego, lamentablemente, terminando sus últimos días en un sanatorio para enfermos. Entonces, realmente yo me quedé con una misión, y la misión es, ¿cómo puedo escribir algo que sea simple, sin grandes pretensiones literarias, pero que llegue a todo tipo de lector, aún a la gente que me dice no tengo hábito de lectura? Y he tomado tu libro para hacer un intento de leer. Esos son los que más yo aprecio, porque la honestidad de tú decir yo no tengo este hábito, pero quiero hacer el esfuerzo y he tomado tu libro. Entonces, créanme que el propósito aquí está en usar palabras sencillas y en este caso, el diálogo entre Chris y Arturo en sesiones de coaching me permitía poner los conceptos en un vocabulario mucho más simple, más digerible, lo que pasaría realmente si cualquiera de nosotros va a pedirle ayuda a alguien que le hace preguntas y que le confronta para comparar sus puntos de vista. Es casi lo que sucede aquí. Anoche el Chascas decía, un escritor de profesión se enfoca más en las acciones. Tu libro está enfocado más en las reflexiones. Y le digo, claro. Por eso yo digo, esto no es literatura. Para mí esto es lectura con propósito. Yo uso la excusa de la ficción y de los personajes para tratar de que el lector se identifique con alguno de ellos. Está Arturo, está Mari, la novia, que es la que le dice, eres un buen hijo de P, y ella no sabe cómo le salió eso de su boca, porque no es una persona
que usa ese tipo de lenguaje. Fue en un momento en el que todos tenemos ese momento que la válvula de escape ya sale, después de 8, casi 9 años de relación con este joven que conoció siendo muy joven, eran niños, y que le dice, o sea, ¿hasta cuándo? Yo tampoco me voy a perder toda mi vida esperando que tú te decidas o no, eres un hijo de P. Pero ella no sabe y se arrepiente a lo largo del libro de cómo le dice eso, si ella sabe que su naturaleza es buena. Pero ella le hizo un favor, porque lo movió a la acción tratando de recuperarla, cuando en realidad lo que tiene que hacer es lidiar primero con sus problemas para luego recuperarla siendo otro Chris,